Muy buenas tardes con todos. Bueno, ya nos encontramos siguiendo el programa de Expo Agua Educativa SUNAS 2020, organizado ahora por la Oficina Desconcentrada de SUNAS Moquegua. En ese sentido, venimos realizando los talleres programados para el día de hoy. En la mañana se ha realizado ya el taller de marinera básica y ahora a las 2 de la tarde nos acompaña con el taller del profesor César, a cargo del profesor César Coaila Córdoba, profesor de música. Él es integrante de la Asociación Cultural Suyay y también en el día de hoy nos va a dar unas clases, nos va a impartir unas clases importantes, básicas, sobre diferentes instrumentos musicales. Para ello, se les ha pedido a los participantes que tengan o pueden participar con cualquier instrumento que tengan en sus casas. ¿Sí? Por favor, ahora sí damos pase al profesor César. ¿Lo recibimos? Sí. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este taller. Bueno, este taller se enfoca principalmente en lo que es composición musical. Es decir, crear música a partir de sonidos, podemos definirlo así. Y también, de por medio de ahí, desarrollar ciertas experiencias para que esto nos ayude desde niños, por ejemplo, a desarrollar la creatividad. Es una forma muy útil de desarrollar la creatividad. Hay muchas otras formas y otras artes también, pero la música es una de ellas. Entonces, para empezar, voy a compartir mi pantalla. Este va a ser un pequeño taller de composición musical. De repente no vamos a llegar a abarcar todo lo que es la composición musical, pero sí aspectos que son fundamentales y que siempre vamos a tener en cuenta en lo que es la música. ¿Okay? Entonces, dentro de los contenidos que vamos a tratar en este pequeño taller es, primer punto, ¿qué es, para qué y por qué? ¿Qué es la composición musical? ¿Para qué nos sirve y por qué es importante? ¿Okay? Luego, como segundo punto tenemos elementos de la música. ¿Qué elementos o con qué elementos disponemos para empezar una composición musical? Como tercer punto tenemos la forma. En la forma vamos a hablar acerca de la forma de composición, es decir, de las formas que hay para componer, desde una canción hasta una sinfonía. ¿Sí? Y el cuarto punto, tocaremos conclusiones al respecto de este taller. Como una pequeña introducción, y tomando las palabras de Joanna Glover, una investigadora en educación musical, nos indica que los niños y los jóvenes, y también los adultos, en realidad cualquier persona, tienen la capacidad inventiva para crear música. Y de hecho, muchos realizan sus propias composiciones independientemente de que se les muestre o enseñe cómo. Aquí tenemos una frase que siempre debemos tener en mente, no solamente en el aspecto musical, sino en cualquier otro aspecto de nuestras vidas. El genio se compone del 2% de talento y del 98% de perseverancia. Por Ludwig van Beethoven, uno de los más grandes compositores de la música. Y eso es muy cierto. No solamente depende del talento, depende de la perseverancia. Hay muchas personas que nacen con un talento innato que son geniales, pero a veces ocurre que no desarrollan su talento, no son perseverantes y lo van perdiendo, se van perdiendo, y se pierden muchos grandes artistas. Aquí tocamos el primer punto, ¿qué es? ¿Para qué y por qué? Okay.
¿Qué es la composición y para qué? Como bien indica aquí, la composición musical es crear nueva música. Es decir, sirve para expresar lo que a veces no podemos expresar mediante las palabras. A veces sucede que vivimos una situación específica en nuestras vidas y tal vez no encontramos la forma de expresarlo con palabras. Entonces, a veces tocar un instrumento o saber cantar de repente nos ayuda a poder expresar esos sentimientos que tenemos y pensamientos que tenemos dentro de nosotros. Es muy importante por eso. ¿Para qué nos sirve la composición? Como ya había mencionado al inicio, mediante la composición podemos incentivar la creatividad. La creatividad no solamente es crear una obra de arte, no solamente nos sirve para eso, puede servir para la vida cotidiana, para resolver un problema. Por ejemplo, cuando uno es adulto, tiene algún problema en el trabajo, entonces nos ayuda a, de alguna forma, crear la solución. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante? Porque también la composición musical mediante las obras es una forma de aportar al desarrollo cultural. Es decir, la música actualmente como la conocemos y todo el bagaje musical que tenemos actualmente, por ejemplo, de nuestras culturas pre-incas, hay un montón de instrumentos que ellos crearon cuando, cuando estaban vigentes. Y tal vez muchos de ellos se han perdido a lo largo del tiempo, pero los que han quedado han aportado a nuestro bagaje cultural. ¿Sí? Y como mencionaba, se puede expresar sentimientos frente a una determinada situación. Por ejemplo, la coyuntura que estamos viviendo hoy en día, de este virus y lamentablemente los hechos que han ocurrido hace poco. Mediante la música, mediante la composición o componer obras o canciones, nos puede ayudar a expresar ese momento. De hecho, mucha de la música occidental, podríamos hablar de música académica o clásica, como quieran llamarlo ustedes, mucha de la música está hecha en base a ciertas circunstancias históricas que han ocurrido, por ejemplo, en Europa. La importancia de la composición musical, como mencionaba, se basa en tres aspectos que yo creo que son importantes, que son la creatividad, el conocimiento y el desarrollo. Las tres van unidas, no se separan. Pasamos al segundo punto, que es los elementos. En esta sección vamos a tratar elementos que tenemos en la música, que yo considero que son los más importantes o los principalmente que se tratan siempre. ¿Ok? Tenemos tres. Primero que nada tenemos que hablar del sonido. El sonido tiene ciertas cualidades. Luego tenemos que hablar del ritmo y la melodía. Ahora, de repente pensarán, pero hay más elementos. Sí, es cierto. Pero en base a estos dos elementos, ritmo y melodía, es que se construyen los demás. Ahora, aquí hablaremos del sonido. ¿Okay? El sonido tiene ciertas cualidades. Por ejemplo, una de ellas es la altura. En la altura podemos hablar de sonidos agudos y sonidos graves. Por ejemplo, eso se relaciona bastante con lo que es las notas musicales. Acá yo he puesto de ejemplo las notas que normalmente se conocen, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Pero en realidad hay más notas. ¿Okay? Entonces, para tratar la altura, si tienen un instrumento a disposición en este momento, yo tengo acá un pequeño piano, un pequeño teclado.
No sé si se puede ver. Ok. Y entonces la altura, como menciona ahí, se refiere a sonidos agudos y a sonidos graves. ¿Okay? Por ejemplo, en sonidos graves puedo tocar una tecla de teclado que produzca un sonido grave. Por ejemplo, acá. O otro sonido mucho más grave. Y también dentro del piano podemos encontrar sonidos agudos. Por ejemplo, ¿sí? O más arriba. Igual, por ejemplo, en la guitarra. Por ejemplo, acá en las cuerdas, la sexta cuerda produce un sonido grave. Y la sexta cuerda. Y la primera cuerda produce un sonido más agudo. Y si yo toco, por ejemplo, la primera cuerda acá en el octavo traste, produce un sonido aún más agudo. ¿Okay? Bien. Entonces pasamos a la siguiente presentación. Bien. Nos habíamos quedado aquí en intensidad. Entonces, la intensidad se refiere a qué tan fuerte o débil puede ser un sonido. ¿Okay? Hay sonidos, por ejemplo, de un bombo, de estos que tocan en las bandas escolares o militares, que tienen un sonido bastante fuerte. Tocan y suena boom. ¿Sí? Y sonidos débiles, por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, acá tengo, por ejemplo, este vaso de agua. Okay. Por ejemplo, este vaso de agua, si lo toco acá, es un sonido, pero bastante suave. Es porque lo estoy también agarrando. Cuando acá es un poquito más, va a depender de la intensidad con la que yo le pegue con el lápiz, por ejemplo. ¿Ya? Ya. Ahora vamos a pasar a otro aspecto del sonido, que es la duración. La duración se refiere a qué tan largo o corto puede ser un sonido determinado, cualquiera. Y esto se relaciona con las figuras y el tempo, por ejemplo, de una obra. Por ejemplo, en las figuras tenemos figuras redondas, blancas, negras, corcheas, semicorcheas, justas, semijustas, etc. Y el tempo podemos definirlo como o sea, qué tan rápido o qué tan lento va a ir una determinada obra o canción. Por ejemplo, de duración podemos ver. Si toco una tecla del teclado, toco, va a tener cierta duración y luego va a desaparecer, o se va a ir desvaneciendo. ¿Está? En el piano ocurre algo muy curioso, y es justamente por su construcción. Esto no es un piano real,
Pero en un piano real, las cuerdas más gruesas, o las notas más graves, mejor dicho, dentro del piano hay unas cuerdas que son más gruesas. Entonces, por ende, esas van a provocar que la vibración se mantenga un poco más, a diferencia de las teclas que producen sonidos agudos, que hacen el sonido que sea más corto, se hace más corto el sonido. Por ejemplo. ¿Sí? Es lo mismo pasa en la guitarra, por ejemplo. ¿Sí? Si yo toco, por ejemplo, cualquier cuerda al aire, va a tener cierta duración y luego va a tender a desaparecer. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si toco una nota la más aguda, por ejemplo, acá en la primera cuerda, el sonido se hace más corto. ¿Sí? Entonces, eso nos referimos con duración. ¿Qué tan largo o qué tan corto va a ser el sonido? Bien, continuamos con la... Y luego pasamos al siguiente punto, que es el timbre. En el timbre nos referimos a las características propias de cada instrumento o cada voz. De repente ustedes han notado que algunas personas cuando hablan tienen una voz un poco más grave, otras un poco más estridente, o algunas hablan un poco más nasal, o sea, algo así, algunos hablan algo más grave, su voz. ¿Sí? En los instrumentos pasa igual. Por ejemplo, aquí, en la guitarra podemos tener justamente esa referencia sobre el timbre. Por ejemplo, si yo toco aquí, tiene que ser un sonido un poquito brillante, pero con ciertos grados. En cambio, si yo toco un poco más en la boca, acá, en este círculo, en esta acá, está pegado al traste, otro timbre, es un poco más, podríamos decir, con más peso, más fuerte. Lo mismo pasa en las demás cuerdas. Yo toco acá, es un sonido más metálico. Entonces, si yo toco más a la boca de la guitarra, es un sonido un poco más grave. ¿Sí? Entonces, acá en esta imagen dice, la música es el arte más directo. Sí, es cierto. También hay otras artes que lo son. La música, ¿por qué es el arte directo? Porque es un estímulo mediante los sonidos. Que son sonidos, digamos, ordenados, por decirlo de alguna forma, que llega directamente a nuestro cerebro. En nuestro oído tenemos unos pequeños pelitos, que son los que captan las vibraciones. Estas vibraciones llegan con información a nuestro cerebro, y nuestro cerebro lo procesa. Entonces sabemos que podemos estar oyendo un sonido o que sea un instrumento, una voz. Hay una definición del sonido, por ejemplo, que dice que solo existe sonido cuando uno es capaz de percibirlo. Y es cierto. Por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que tienen problemas de oído o que no pueden oír? Algunas de ellas, por ejemplo, las personas que tienen algunas deficiencias en el oído para oír ciertas frecuencias, van a tender a forzar un poco su oído. Van a decir, ¿qué? Por ejemplo, eso ocurre bastante en los adultos mayores, ¿no? Que a medida que van avanzando su edad,
van perdiendo cierta capacidad para oír ciertas frecuencias de sonido. Entonces, por eso es que ocurre esto del oído. Y también hay personas que nacen ya sin la capacidad de oír. Pero actualmente hay también tecnologías que ya se están implementando para ese tipo de personas. Y abajo hay un mensaje que dice: todos tenemos la capacidad de desarrollar el oído musical. Eso es cierto. Todos tenemos la capacidad. Lo importante es empezar a trabajar, empezar a motivar. Ejemplos, por ejemplo, de instrumentos de cuerda, percusión, instrumentos de viento. Acá ya vamos a hablar un poco de ciertos instrumentos porque ya en cada instrumento vamos a encontrar las cualidades del sonido, por ejemplo, el timbre, que es principal, luego la intensidad, la altura, etc. En instrumentos de cuerda tenemos, por ejemplo, la guitarra, el violín, el violonchelo, el contrabajo, no sé, el charango, etc. En instrumentos de percusión tenemos, por ejemplo, la batería, la que se usa en el rock. Tenemos los timbales, las campanas tubulares, la marimba, el xilófono, etc. En instrumentos de viento tenemos el saxo, la trompeta, el clarinete, la flauta traversa, un montón más. ¿Okay? Cada uno va a tener un timbre distinto. Inclusive dentro de los instrumentos de percusión vamos a encontrar que tienen un timbre distinto los que son de percusión afinada. Ahora pasamos a hablar de lo que es el ritmo y la melodía. Al ritmo generalmente le llamamos a la combinación de figuras y silencios que sirven de esqueleto entre comillas, y tiene que ver con una relación entre la duración de sonidos largos y cortos. Hablábamos de duración, ¿no?, de sonido, que pueden ser largos o pueden ser cortos. Y la melodía se refiere a que es un elemento visible de una pieza musical. En realidad debería decir audible. ¿Okay? Por ejemplo, cuando oyes una canción, la que sea, la que a ti te guste, la que no sé, te atraiga, a un ritmo de música en específico, tú vas a prestar la atención a veces al ritmo o a veces a la melodía. Por ejemplo, hoy en día que está de moda el reggaetón, la mayoría de jóvenes, bueno, le prestan más atención al reggaetón. Entonces, de repente hay una melodía que es pegadiza y se les queda en el oído. Se les queda grabada, entonces están todo el día de repente repitiéndolo, cantando. Entonces, a eso nos referimos con melodía. Es decir, aquello de lo que nuestros oídos es más consciente al escucharlo. O sea, aquello que podemos prestarle atención. Sin música la vida sería un error. Esta es una frase del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, que tiene mucha razón. Ahora hablamos del siguiente punto, que es la forma. Acá de repente le he puesto así, como cantadas y no cantadas, pero en realidad son cantadas e instrumentales, y también hay combinadas, ¿no? O sea, voz con instrumentos. Por lo general es así. No hay una forma cantada solamente, o solamente instrumentada. Instrumentada sí, pero cantadas por lo general van con acompañamiento. En las formas cantadas podemos hablar, por ejemplo, las canciones que normalmente oímos en la radio, en el internet, en el Spotify, en ustedes quieran. Por ejemplo, una canción es una composición musical creada para la voz humana con letra y comúnmente acompañada por instrumentos musicales, ¿no? Por ejemplo, ustedes han oído, qué sé yo, valses, marineras, guaynos. Todas esas formas tienen por lo general una voz que canta una letra determinada y tienen un acompañamiento, ¿no? Por ejemplo, en el vals, el acompañamiento común es una guitarra, cajón, por ahí un bajo, qué sé yo, o de repente instrumentos de viento más.
Y luego las formas instrumentales, pues son piezas sin letra específicamente para instrumentos musicales. Estos incluyen por ejemplo, instrumentos de cuerda, de madera, metal, percusión, etc. Son familias de instrumentos. Luego acá tenemos algunas formas musicales. En realidad hay un montón de formas, musicales. Pero he puesto algunas solamente para mencionarlas, que son el vals, o que mencioné el huayno, dentro de lo que es, digamos, la música popular que conocemos comúnmente, ¿no? Tú en la radio prendes, por ejemplo, a esta hora o al mediodía vas a escuchar por lo menos unas 3 o 4 radios que transmiten valses o polcas, valses peruanos. Y también, bueno, huaynos también vas a escuchar en algunas radios. Huayno creo que es, podría decir, uno de los géneros más escuchados en todo el Perú, también con el vals. Y dentro de la música, digamos, entre comillas, académica o clásica, he mencionado dos formas, ¿no? El minueto y la sonata. El minueto, que es una forma musical, digamos, corta, que es concisa, trata de expresar una idea musical concisa. Y la sonata, que ya viene a ser una forma musical un poco más grande. El minueto vendría a ser algo así como una hoja de un libro, ¿okay? Como algo así. Y la sonata vendría a ser como un tomo de toda bueno, vendría a ser toda una biblioteca en realidad. Okay. En palabras de Ludwig van Beethoven, dice: la arquitectura es una música de piedras y la música es una arquitectura de sonidos. Eso es cierto, por ejemplo, cuando escuchamos algunas sonatas de Beethoven, sonatas para piano, uno va analizándolas y se da cuenta que es como construir un edificio, ¿no? O sea, te vas dando cuenta y tiene un montón de estructuras, de cosas dentro. Y es increíble realmente pensar que una persona puede crear algo tan perfecto. Acá les recordamos lo mismo, para que no olviden esta frase. El genio se compone del 2% de talento y del 98% de perseverancia. Es importante perseverar, sea lo que sea que te guste. Si te gusta cantar, si te gusta tocar, o de repente a ti te gusta más escribir, o pintar, o actuar. Es importante ser perseverante. No solo basta el talento. Inclusive para cualquier aspecto de nuestra vida. Si tú quieres ser, no sé, profesor, quieres enseñar a niños, es importante ser perseverante, es importante informarse bastante también. Okay. Antes de las conclusiones, voy a dejar de compartir. Muy bien. Antes de las conclusiones, voy a explicar algunas formas de cómo componer. ¿Sí? Por ejemplo, podemos componer desde lo que ya sabemos nosotros, por ejemplo. Si tú, por ejemplo, ya has escuchado durante tu vida, desde que eres niño, has escuchado un determinado tipo de música, entonces, inconscientemente, cuando, digamos, tú quieras crear, esa música va a salir de tu cabeza y se va a empezar a plasmar, por ejemplo, en un papel, o qué sé yo, en un instrumento que tú empiezas a tocar. Esa puede ser una forma. Por eso es importante, antes de componer tal vez, es importante escuchar bastante música, es importante
no solamente escuchar música que conocemos o que ya nos gusta, sino de repente escuchar otro tipo de música, de otro tipo de culturas, por ejemplo. Normalmente escuchamos la música que ya está, digamos, pautada de cierta forma, o sea, que ya tiene un estándar de cómo hacerse, la música que pasa en la radio, por ejemplo. Pero de repente, si escuchamos música de otras culturas, vamos a dar cuenta que no es igual la forma, cómo ellos lo tocan o cómo suenan los instrumentos, ¿no? Sí, vamos a encontrar que es muy diferente la forma en que se afinan y la estructura también. Por eso menciono que es importante escuchar bastante música. Ese es un punto de partida, escuchar bastante música. Luego, una forma de componer o de empezar a trabajar esto de la creatividad es empezar a improvisar. Pero no podemos improvisar justamente de nada. Siempre vamos a improvisar a partir de algo. Es decir, siempre vamos a estar influidos por algún tipo de música, algún elemento externo a nosotros. Por ejemplo, actualmente muchos escuchan reggaetón. Entonces, yo pienso que, por ejemplo, para los jóvenes debería ser mucho más fácil, ¿no?, poder componer un reggaetón, porque ya conocen auditivamente el ritmo y cómo es una canción de reggaetón, cómo está estructurada. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un ritmo, ¿no?, que el ritmo de reggaetón es algo así, algo así. Entonces, yo puedo coger ese ritmo y simplemente, ahora que hay la tecnología, puedo coger un programa determinado para grabar. Puedo buscar ese ritmo por internet y ponerlo y repetirlo una y otra vez, como un loop. Y encima puedo empezar a crear una letra, por ejemplo. ¿Sí? Una letra y de ahí empezar a construir una melodía. Ya dependiendo, ¿no? Por ejemplo, hay mucho reggaetón que yo he escuchado que es más que todo hablado, es rapeado, más rapeado. Pero también puedes incluir una melodía. Y ya el contexto de la letra ya va a depender de ti. El reggaetón, por ser un ritmo musical, digamos, relativamente nuevo en sus años, aún no ha sido del todo explorado. Y por eso sería importante que los jóvenes lo usen para expresar sus ideas, qué sé yo, pensamientos, sentimientos, de una forma más adecuada, más, digamos, positiva. Para eso sirve la música también. Entonces, podemos agarrar, por ejemplo, una melodía de alguna canción de reggaetón que conozcan y pueden cambiarle o adaptarle una letra, o utilizar esa misma melodía y ponerle una letra por encima, o sea, otra melodía por encima, cambiándole la letra. Una forma, como mencionas, improvisar. Si tú ya sabes tocar un instrumento, por ejemplo, la guitarra o el piano, o el instrumento que tú tengas en casa, entonces va a ser un poco más fácil que puedas improvisar. Por ejemplo, a ver, puedo coger una melodía, por ejemplo, de acá de mi región, como que bueno. Y la puedo cambiar, ¿no? ¿Sí? O sea, yo puedo, y estoy improvisando. Entonces, a eso me refiero. O sea, si tú ya conoces un determinado ritmo o estilo de música, o tocas un determinado tipo de música, entonces ya estás en la capacidad de poder improvisar. Y dentro de esas improvisaciones, puedes ir grabando algunas ideas. Por ejemplo, no es necesario tener un programa, una interfaz, un micro profesional, qué sé yo. Puedes agarrar tu celular
y buscas la aplicación, el grabador, que sé yo, lo que tengo, si no tienes puedes bajarlo y empezar a grabar tus ideas, ¿no? Empezar a guardarlas, a registrarlas. Y de ahí de repente vas uniendo algunas ideas con otras que sean congruentes y vas creando tu propia música, ¿no? Puede ser instrumental, o como eso no puede ser también cantada. Otra forma de componer es hacer digamos, planificar qué vamos a componer, cómo y por qué vamos a componer. ¿Okay? Aquí en este aspecto lo más importante es el por qué. Es por qué vamos a componer algo, o sea, por qué yo quiero expresar, digamos, algo, digamos, de alegría o algo de tristeza. Para eso tengo que hacer un pequeño trabajo de interiorización. O sea, tengo que pensar bien por qué quiero expresar algo. Una vez que ya tengo clara la idea del por qué, luego empiezo a, por decir, me agarro una hoja de papel o si quieres en tu computadora, en tu celular, empiezas a anotar qué ideas quisieras tú o mediante qué ideas o qué quieres expresar en esa composición, en esa canción o tema instrumental, como quieras llamarlo. ¿Okay? Entonces, digamos, se acerca el aniversario, ¿no? Entonces, quiero expresar algo de alegría, entonces, okay. Anoto, ¿no? ¿Qué es lo que quiero expresar? Alegría. ¿Por qué quiero expresarlo? Porque es una fecha especial para mí, porque es la fecha de aniversario de donde yo he nacido. Entonces, ¿y para qué? Pues para aportar un granito de arena que yo sé hacer, mediante mi composición. Y así. Y luego, también puedes hacer, por ejemplo, qué sé yo, no sé, dibujas algo así, ¿no? Puedes dibujar cualquier cosa, no necesariamente algo muy elaborado. No sé, puedes hacer algo así, ¿no? Puedes dibujar un paisaje con sus cerros y, no sé, expresar mediante la música qué es lo que te hace sentir esa imagen, o mediante una fotografía también. Puedes coger una fotografía de un determinado paisaje y, no sé, de repente tú la ves, o un cuadro, ¿no? Un cuadro de algún artista, lo ves y de repente para ti, o bueno, dentro de ti, sientes, ¿no? Algo al mirar ese cuadro, para ti es algo. Entonces tú empiezas a planificar qué es lo que vas a componer, cómo vas a componerlo, ¿no? Por ejemplo, si quieres componer una canción, empiezas, ¿no? Y aquí quiero que tenga mi canción. Quiero que tenga una introducción, porque entonces pongo introducción, ¿sí? Quiero que tenga introducción, instrumentos, ok, ya. Entonces, anoto, ¿qué instrumentos quiero? Una percusión, una guitarra, de repente un instrumento de viento, qué sé yo. Luego, introducción va a seguir un verso, ¿ok? Un verso o estrofa, como quieran ustedes. Entonces, en el verso voy a establecer cuántas líneas, por ejemplo, cuántas líneas voy a escribir en el verso. Y de acuerdo a eso voy a poner cuántos instrumentos van a acompañar ese verso o esa voz, ¿no? Luego puedo poner el coro, que llaman coro o estribillo. Coro o estribillo. Entonces, en el coro puedo establecer igual cuántas líneas voy a escribir, cuántas líneas voy a escribir mi coro, ¿no? Para que sea, digamos, pegadizo, ¿no? Para que la persona que lo oiga, que lo escuche,
se le quede en el oído, ¿no? Entonces lo puede repetir. Eso va a ser para mí positivo, porque, digamos, si tú te quieres dedicar a lo que es composición de canciones, te conviene bastante que tu coro sea pegadizo, para que tu nombre sea conocido. ¿Okay? Entonces, yo voy a establecer, por ejemplo, acá en el coro, cuántas líneas van a ser mi coro, de cuántas líneas, qué instrumentos van a estar, y así. Y luego puedo poner, por ejemplo, qué sé yo, un solo, no sé, de lo que sea, de guitarra, o de algún instrumento de viento, un intermedio. ¿Okay? Igual, acá puedo, digamos, quiero que sea un saxo, ¿no? Pongo el saxo. Ya lo tengo planificado. Luego, digamos, luego de solo puede venir otra vez un coro u otro verso, y así. Lo importante en una canción es, por ejemplo, establecer las diferencias entre cada parte. Por ejemplo, una canción se va a tener una introducción. Su introducción debe tener cierta intensidad, por decirlo así, ¿sí? Luego el verso debe tener otra intensidad también. El coro igual debe tener otra intensidad. Debe diferenciarse en el verso del coro. Igual la parte instrumental. Por ejemplo, si yo toco todo el tiempo fuerte, desde la introducción hasta el verso, mi música va a sonar muy plana, no va a tener, no va a haber dinámica, entonces no va a ser, digamos, muy atractivo para cierto tipo de personas, ciertas personas. Entonces, por eso es importante que haya cierta diferencia entre cada parte de una canción. Lo mismo ocurre con las canciones instrumentales, bueno, las obras instrumentales o temas instrumentales. Igual, una introducción, si quieres, hay un pequeño verso que es una melodía, digamos, con tu guitarra o tu piano. Luego hay una especie de coro, que es una melodía que vas a repetirla de repente. Y luego, no sé, una especie de solo. Digamos, vas a desarrollar una idea. Tienes una idea, por ejemplo, acá. Y en tu solo desarrollas la idea, o sea, la vuelves más grande, ya, dependiendo del tipo. Bueno, son esas formas de componerlo. En esta forma específicamente, tú planificas desde el inicio hasta el final. En el camino obviamente puedes ir cambiando algunas cosas, pero siempre manteniendo el orden que ya se ha establecido. Entonces, una vez más esta frase. El genio se compone del 2% de talento y del 98% de perseverancia. Nunca se lo olviden, por favor. Nunca. Conclusiones. Para finalizar ya este taller, estamos cerca de finalizar. Es importante la composición musical. Ya hemos visto que sí. ¿Okay? Es importante, antes de pasar las recomendaciones, es importante porque, como mencioné, nos ayuda a desarrollar aspectos cognitivos, metacognitivos. Es importante en los niños desde que son muy pequeños, incentivarles a crear, a que descubran primero las cosas, ¿no? Que descubran, por ejemplo, un bebé cuando está en el vientre de su madre, también puede captar ciertos estímulos, ¿no? Del exterior. Por ejemplo, qué sé yo, música, cierto tipo de música. A veces cuando la mamá escucha una música muy estridente, a veces se mueve, o qué sé yo. Es importante por eso desde niños, desde bebés, incentivarlos a crear, a descubrir. Luego también, si de bebés nacido no se le ha motivado, puede ser también en la primera infancia, no debe haber un límite en ese aspecto. No debe haber un límite porque
Recuerden que toda persona tiene la capacidad de desarrollar talentos. Hay personas que tienen ciertas capacidades o ciertas facilidades para desarrollar ciertos talentos, y hay otras no, y hay personas que de repente se les hace más difícil cierto aspecto. Pero no olvidar que todos tenemos la capacidad de desarrollar cierto talento. ¿Sí? Es una base importante para crear y para contribuir también al desarrollo cultural. Como recomendaciones, para desarrollar este aspecto, por ejemplo, de componer, yo he puesto algunas recomendaciones, algunos puntos. Por ejemplo, cantar. Es importante cantar, y no importa si al principio te sale, no afinas, no afinas, no hay problema. Pero es importante cantar cualquier melodía que, vamos, oigas en tu radio, en tu celular, en tu laptop, no sé, en la radio, en la phone. Y en tu casa y cantas, y sin querer vas a ir dándote cuenta que esos sonidos que vas cantando se van grabando dentro de ti. También crear ritmos. Por ejemplo, si tú ya escuchas un determinado tipo de música, pues pones el ritmo, ¿no? Este ritmo de reggaetón, ¿no? No puedo cambiarlo, ¿no? Eso yo crear, o sea, simplemente crear, ¿no? Luego escribir, lo que mencionaba, puedes escribir una letra, ¿no? Y luego tratar de darle una melodía, ¿no? Así poco a poco. Y el punto más importante, escuchar siempre. Siempre escuchar bastante música. Si quieres componer bastante, o componer bastante variado, digamos, que no sea siempre tu música siempre sea la misma, para componer un poco más variado es importante que escuches bastante música. Acá mencionaba, todos somos capaces de crear, todos tenemos la capacidad para crear. Bueno, ese es el final. Muchas gracias por la invitación a la ODS de Moquegua, SUNAS, por invitarme a esta Expo Agua 2020. Muchas gracias. Cualquier duda o consulta, ya está mi correo electrónico, mi número de celular y mi canal en YouTube. ¿Okay? Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor César Cuayla, por la estupenda exposición y, bueno, la información que nos ha brindado a todos los alumnos que han estado conectados a través de diferentes plataformas, como ha sido el YouTube, también la Feria Expo Agua Educativa SUNAS 2020. Agradecerle y, obviamente, invitarlo para futuras oportunidades de repente, porque usted es un gran conocedor sobre este tema. Y de verdad que los niños yo creo que se han quedado muy satisfechos. En ese sentido, damos por concluido este taller, no sin antes agradecer también la presencia del profesor César y de todos quienes han estado conectados. Muchas gracias. Nos reencontramos en el siguiente taller a las 4 de la tarde en el taller de Afro. Hasta luego. Muchas gracias.